Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Habitualmente comenzamos así y a continuación les digo, son las 10:15 de la noche. No está este programa hecho en directo, puesto que algunos de los invitados que vamos a tener aquí, que van a pasar por nuestro programa, les era imposible estar en directo y por tanto lo hemos grabado a media tarde. Pero desde luego lo que sí cumplimos, y una vez más, es ese compromiso que les decíamos al principio de temporada, y era que este programa del debate iba a estar siempre pegado a la actualidad, que íbamos a intentar siempre que los temas que eran más candentes y de los que se hablaba y de los que preocupaban y ocupaba a la opinión pública, los íbamos a abordar. Y además lo íbamos a hacer con expertos o con los propios protagonistas. Pues ese compromiso que nosotros asumíamos a principio de temporada, de abordar esos temas de máxima actualidad y con expertos y protagonistas, en este caso con expertos, lo vamos a cumplir hoy. ¿Qué tema más de actualidad en este momento que la reciente elección del Papa, de Francisco? Francisco I, Francisco, hay un debate ahí sobre si el primero todavía no. Así que, Francisco, ¿qué tema más de actualidad que ese? Y luego, a la hora de seleccionar a nuestros invitados, pues van a comprobar ustedes que, yo creo, así lo estimo, hemos acertado plenamente. Algunos, dos en concreto, están aquí en nuestro plató y se lo presento. Se trata de José Alberto Cánovas, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. José Alberto Cánovas, que es vicario episcopal de evangelización y vicerrector de Asuntos Religiosos de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Y también nos acompaña Jesús García Urcaude, que es historiador y profesor de Ciencias Humanas y Religiosas en secundaria y también aquí en la Universidad Católica. Cierto, buenas noches. Muchas gracias. A vosotros también. Bienvenido. Y a lo largo del programa serán bastantes las personas con las que vamos a ir hablando y además incluso pues peleando contra el reloj, contra el tiempo y adaptándonos un poco a las circunstancias. Por ejemplo, nos vamos ya, sin más preámbulos, a hablar con el presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, de esta casa, José Luis Mendoza, y además consultor del Pontificio Consejo para la Familia. Don José Luis Mendoza, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un poquito arrebatado porque sabemos las circunstancias personales del viaje, pero tenemos a José Alberto Cánovas aquí, a Jesús García Urcaude, a varios invitados más, pero la primera pregunta, evidentemente, que además ya se lo han hecho en más de una ocasión estas últimas horas, esa primera impresión después de la elección del nuevo Papa, al que usted conoce, por cierto. Bien, cordial saludo. Y la primera impresión, una gran sorpresa, bajando ayer del avión en Barcelona, pues me ha ocurrido igual que en la otra elección del Papa Benedicto XVI. Don Manuel Ureña y yo íbamos a Roma y bajando del avión nos comunican la elección del cardenal Ratzinger. Ahora nos comunicaron la elección del cardenal Jorge Mari Bergoglio. Bueno, pues sí, fue una sorpresa porque yo por la edad pensaba que ya el cardenal Bergoglio no iba a salir elegido Papa. Pero así lo ha querido Dios. Está claro que es un acontecimiento histórico. Yo me alegro muchísimo. Un jesuita que coge el nombre de Francisco en honor, al parecer, de San Francisco de Asís. Y en segundo lugar, porque tengo el gozo y la alegría de poderlo conocer. Durante unos años, pues compartimos en la residencia de Santa Marta, cuando se celebraban cada año la plenaria para la familia, pues dormíamos allí, mi mujer y yo, en la residencia, donde ahora han celebrado los cardenales, dormían los cardenales durante el cónclave, y allí también estaba el cardenal Jorge Bergoglio, con el que nosotros por la mañana pues desayunábamos, después de celebrar la Santa Misa, que algunas veces la presidía él muy temprano, y luego pues dialogábamos con el cardenal Ratzinger, nos sentábamos junto con él y con un matrimonio de Chile. Allí dialogábamos y ahí pude conocer a una persona muy prudente, muy profunda, inteligente, muy preparada, un hombre lleno de Dios. Él se interesaba mucho por nuestra universidad, por el modelo de universidad, cómo podíamos hacer esta labor evangelizadora, cómo se preocupaba de eso y cómo elegir rectores que sean personas de fe, porque allí en América tenemos un grave problema, en Latinoamérica, con las universidades católicas, porque ahí se ha infiltrado toda la teología de la liberación y están causando un grave problema. Digo, bueno, aquí eso no existe en nuestra universidad,
y hay una faceta fundamental, que es la comunión con Pedro y la fidelidad al magisterio de la Iglesia, ¿no? De ahí surgió una amistad y, bueno, pues todos los años coincidíamos en el plenario del Pontificio Consejo para la Familia, siendo presidente el cardenal López Trujillo, que en paz descanse. Y ahí pues surgió una amistad. Yo le invité al homenaje al Congreso Mundial de homenaje al Papa Juan Pablo II, y no pude venir porque lo había intervenido y no se encontraba bien, y me dijo que no, mira, no puedo asistir porque estoy enfermo y necesito tiempo para recuperarme, ¿no? Pero estamos hablando de un hombre gran teólogo, gran pastor, gran moralista, gran defensor de la familia, hasta el hecho de que con valentía, públicamente en varias ocasiones, denunció los gobiernos que estaban aprobando las leyes en donde permitían el matrimonio homosexual. Decía que eso era un atentado contra una guerra declarada al plan de Dios sobre la familia. Y también denunciaba el aborto y denunciaba la adopción de hijos por parte de matrimonios homosexuales. En este sentido tiene una valentía enorme y ha demostrado una fidelidad total a la doctrina de la Iglesia, ¿no? Creo que va a ser un regalo para la Iglesia en estos momentos muy grande, un regalo para la Compañía de Jesús, con los que me siento muy unido. Yo he pertenecido durante unos años a la Congregación Mariana y realmente pues hay que rezar mucho para que Dios los fortalezca, los asista, le dé salud, le dé sabiduría y le dé colaboradores santos y fieles para que rijan los destinos de la Iglesia en el mundo entero. La verdad es que fue una sorpresa, porque en principio ya se hablaba de que anteriormente podía haber sido papa, no fue, y ya parece que se descartaba. Incluso los expertos también han fallado y se han equivocado, y luego resulta que parece que hay una serie de cualidades muy especiales en él, que usted pone de relieve alguna de ellas y se está poniendo también durante estos días, estas horas. Sí, efectivamente, en ninguna quiniela entraba el cardenal. Él sacó la máxima votación y él dijo que no quería ser papa. Quiero decir que ha sido muy valiente ahora. Ha sido una decisión, para mí, voluntad de Dios, voluntad del Espíritu Santo. Lo que la Iglesia en estos momentos necesita un papa de latinoamericano, porque yo le preguntaba sobre su apellido. Y la verdad es que... Pero bueno, allí en la mesa pues desayunábamos juntos y también en una granja que se hacía en la dialogábamos sobre otros temas, pero es un hombre muy... la universidad es un hombre muy sencillo, es un hombre muy valiente, muy riguroso, y en ese sentido creo que su elección va a ser un bien para la Iglesia, sin lugar a duda. Pues José Luis Mendoza, muchísimas gracias por atendernos, estar en este momento en el aeropuerto, muy lejos de aquí, a través de la línea de teléfono móvil nos ha atendido, algo que le agradezco enorme de todos nuestros espectadores por haberse hecho hueco, y además sabemos que inmediatamente tiene que embarcar. Muchísimas gracias, presidente. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós. Bueno, apunta muchas cosas interesantes el presidente, de los que se han venido hablando muchísimo. Lo primero es que no hay duda, no es Francisco I. Eso es. Está claro por cuanto que no ha habido nunca antes ningún Francisco, y el número es ordinal, y por tanto no hay serie, y al no haber serie, pues es simplemente Francisco. Cuando haya un Francisco II, entonces sí, él será Francisco I, pero de momento es el Papa Francisco. Es decir, que nunca le podremos apear el tratamiento de Papa, porque cuando hablamos de Juan Pablo I o Juan Pablo II, pues enseguida lo localizamos, pero decir simplemente Francisco no se sabe a quién se refiere, ¿no? Así que ahora de hablar de los titulares, por cierto, bueno, se repetía Francisco, pero se ha repetido mucho uno, y es hispanoamericano y jesuita, o no europeo y jesuita, pero desde luego siempre se ha puesto el énfasis en las dos cosas. ¿Por qué crees que los medios de comunicación especialmente... Hombre, luego hay muchas más cosas que se ha ido averiguando de él y buceando, pero en primer lugar... lo de que, no sé si son dos aspectos que históricamente había que remarcar, o porque pueden tener un significado especial, ¿no? Sin duda, pero son los dos, ¿no? Son dos aspectos que dan idea de por dónde se está pronunciando ahora mismo el Espíritu Santo, la providencia, cómo está guiando la historia de alguna manera, que no siempre está claro, ¿no? Entonces, claro, por un lado, la Compañía de Jesús es un bastión histórico de la evangelización. De la Compañía de Jesús, con este famoso voto específico de fidelidad al Papa, y con esa trayectoria, si me permitís así decirlo, con un tono polémico en muchas ocasiones, con ciertas dificultades a veces no bien entendidas,
digamos, con ese calificativo que a veces ha sido un poco precipitado, de que siempre son del sector progre, del sector más abierto, y la trayectoria de la Compañía de Jesús, por ejemplo, cuando uno cree que los jesuitas hicieron su fortuna, porque claro, se pegaron a los nobles en los siglos XVI, XVII, se pegaron a los nobles como se pegaron a los pobres, como se pegaron a los guaraníes y a los indígenas en Latinoamérica. Es decir, quizá un poco es que su frontera es el Evangelio, y se lleva a donde haya que llevarlo, a China o a la casa de los nobles de Madrid, donde haga falta. No hay que dudar que la compañía sufrió una cierta crisis, una gran crisis en los años 70 y parte de los 80. Lo sé por experiencia propia, porque estudié en alguna institución vinculada a ellos, ¿no? Y bueno, Pablo VI con motivo del cuarto voto de obediencia al Papa, les encargó una tarea grandísima, que es el diálogo con el ateísmo, especialmente el marxismo. De hecho, la mejor biblioteca marxista que existe en el mundo está en la Gregoriana de Roma, dirigida por los jesuitas, ¿no? Y ciertamente estar sumergidos en un mundo extremo, como es el ámbito de la pobreza, de la marginación, pues en esa lucha que parece que lideraba el marxismo, pues muchos cayeron en el camino. Tenemos el problema de la teología de la liberación. ¿Qué supone entonces la elección de algunas malas interpretaciones de la inculturación? De la inculturación, ciertamente, ¿no? ¿Qué supone? Pues un espaldarazo a la tarea que históricamente ha llevado a cabo la Compañía de Jesús al servicio de la Iglesia. Reconocimiento de toda la Iglesia precisamente a esta inmensa tarea evangelizadora y promotora de los valores humanos, de la cultura, promotora de los pueblos, que ha llevado adelante pues la... Que además es proverbial la solvencia, el rigor de la formación jesuítica. Sí, sí. Hay muchas ahora se hacen una pregunta, la he visto en algunos medios, que dicen: ¿qué puede hacer o por dónde pueden ir los pasos de este Papa, teniendo en cuenta su formación y su pertenencia a la Compañía de Jesús? Pero yo me quedaría antes, y es ¿qué querían o qué quieren los cardenales que lo han elegido, si es que quieren algo en este sentido para haber elegido un jesuita? ¿Me entiendes la pregunta? Sí, sí. ¿Y en ese sentido cuál es la respuesta? Pues ¿qué se puede pretender? Es un jesuita, es un jesuita. ¿Y eso marca a la hora de...? Eso, claro que marca, claro que marca. Vamos a ver, los jesuitas ya se liberaron del coro, de tener que rezar todos juntos a las mismas horas, como eran las órdenes habituales en la época. Están obligados por un cuarto voto de obediencia al Papa, pero al mismo tiempo son, digamos, capaces de vivir la misión solos, como San Francisco Javier. Ajá. Es decir, no marca la comunidad tanto. La comunidad es el lugar donde ellos aprenden los grandes valores evangélicos para ir a cualquier parte del mundo, con motivo de la obediencia, de la estricta obediencia. De tal modo que lo que marca la espiritualidad jesuítica es la santa indiferencia. Es decir, no pedir nada, no rechazar absolutamente nada. Ponerse en las manos del superior, ponerse en las manos en última instancia de Dios, ¿no? Son personas, por tanto, muy libres, tremendamente libres, igual que está acreditado con este Papa. Antes de entrar al programa comentábamos, por cierto, hablábamos de una serie de películas, de historia y tal. Hay que ver de los jesuitas muchas y buenas películas, ¿no? Pues no hay tantas, ¿eh? Bueno, como 4 o buenas. 5. Hay 4 o 5, pero bueno, quizá la que a la gente le vendrá a bote pronto será la de La Misión. Por ejemplo, la más reciente. Que es una película que tiene valores Máscara importantes. de Hierro también, se tocaba o también Las Sandalias del Pescador, el confesor del Papa, el confesor del Papa, que es el científico que remeda a Teilhard de Chardin, ¿no? Y que es una persona inquieta culturalmente, abierta a los nuevos tiempos. Que eso es un poco lo que en la sociedad de la época o se malentendió, o también, como decía José Alberto, por ese vivir en el límite, pues eso siempre es un riesgo. Y es verdad que nos podemos perder cualquiera. Pero el hecho de ver a un jesuita que por el amor al Evangelio se iba a China, y para evangelizar en China, Matteo Ricci, se viste de mandarín, o si hay que ir a la India, me visto como se visten en la India para acercarme a donde haga falta, a lo que sea necesario, pues les daba una sensación como de moral laxa, ¿no? En la sociedad de la época se consideraba que los jesuitas, como eran capaces de cualquier cosa, tenían una cierta laxitud de moral y que por tanto no eran demasiado fiables.
Y había prevenciones en muchísimos textos. Yo recuerdo uno cuando, además es una de las órdenes que más ha sufrido, y lo ha sufrido, lo que es 2 supresiones de la orden. 2 supresiones en España y 2 restauraciones, ser expulsados. En España con Carlos III, ¿no? De Portugal, de Francia, de España. Además, el fiscal que movió todo para que fueran expulsados fue precisamente don José Moñino, lo que le agradeció el rey con el título de conde de Floridablanca. Fue el fiscal que mandó a Roma para conseguir de Clemente XIV que se suprimiera la orden de los jesuitas. Ya no que los expulsaran, sino que les suprimieran como orden. Entonces, claro, es una orden muy curtida en la incomprensión, en el rechazo, y que quizá eso sea algo que ahora el Papa, todo ese capital espiritual que lleva dentro de la orden, le va a servir, porque al mismo tiempo que hay una especie de ambiente de rechazo al Evangelio y de rechazo a la Iglesia, etcétera, etcétera, ayer estaba todo el mundo con los ojos puestos allí en el Vaticano. Hombre, quizá no todo el mundo, sería una exageración, ¿no? Pero yo creo que sí, que casi todo el mundo, porque evidentemente está claro que para los creyentes, para los católicos, bueno, y lo decíamos también antes, es lógico que así sea, pero incluso en muchos lugares donde, bueno, se profesan otras religiones, o ninguna incluso, hay como una expectativa, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde van a andar los pasos de este hombre? Y hasta ahora, y bueno, pues ahí me acaban de hacer una señal que tenemos al otro lado del teléfono al obispo de la diócesis, a José Manuel Lorca Planes. Señor obispo, buenas tardes. Bienvenido, estamos aquí en el plató con José Alberto Cánovas y con Jesús García, y contando con algunos invitados, esto es su caso, para que nos cuente. Se lo han preguntado ya, pero yo quiero conocerlo y que lo comparta con nosotros. Ayer estaría, yo no sé si expectante, nervioso, emocionado, en un primer momento para esperar quién era el Papa, y después no sé si ya empezar a hacer un poquito de reflexión sobre quién es el nuevo Papa. En realidad, tiempo apenas si tenemos, solamente en este momento yo tengo las noticias que me van viniendo, el conocimiento que tengo yo del Santo Padre en este momento es prácticamente nada, ¿no? Pero te van viniendo noticias, te van viniendo... Hay una dificultad, vamos a intentar que en lugar de teléfonos móviles podamos hablar con teléfonos fijos y recuperamos la conexión con el obispo en unos instantes, en cuanto nos sea posible. Hablaban ustedes del nombre, pero vamos a ver, hablamos de señales, como acaba de decir, lo que hablamos entendido al señor obispo. Señales, nada más, porque no podemos saber más cosas. Bueno, el nombre Francisco. Javier, Francisco de Borja... Yo pienso que son los tres. ¿Los tres? Yo pienso que son los tres, es decir, por su talante humilde, por su talante evangélico, sí. Pues bien Francisco de Asís, pero también es bien conocido por sus dotes de mando, es decir, en su diócesis. Es una persona de un carácter resolutivo, como buen jesuita. Ahora contaré una anécdota acerca de los jesuitas, ¿no? Pues es un hombre de carácter resolutivo, como Francisco de Borja, que fue el tercer general de la Compañía de Jesús. Y por supuesto, Hispanoamérica está en misión formal desde el año 2007. Es decir, se ha puesto todas las fuerzas evangelizadoras en la misma dirección. ¿Por qué? Pues porque tienen el problema de las sectas, que están ocupando los espacios que, por determinado tipo de teologías, que no llenaban el sentir y el desear más profundo de las personas, han ido ocupando las sectas, dando sucedáneos religiosos que los tenía que haber ofrecido la Iglesia en su propia autenticidad, ofrecer a Jesucristo, y desde ahí el desarrollo, ¿no? Parece que se ha antepuesto muchas veces. Pues bien, es un hombre evangelizador, de talante. Él ha sido profesor también de teología, también de algunas otras disciplinas, es un impulsor también de las universidades católicas, pero sobre todo es un misionero. Él, como Francisco Javier. Como Francisco Javier, ¿no? Se pregunta mucho, ¿va a ser un papa continuista o reformador o reformista? ¿Va a cambiar mucho las cosas? Yo no sé si esa pregunta hay que hacérsela necesariamente, si tiene algún sentido. Yo creo que no tiene demasiado sentido, sinceramente. Porque, claro, vamos a ver, en este tipo de cuestiones yo lo que veo a veces es que se le aplica a la Iglesia un vocabulario que no es el de la Iglesia. Se le aplican muchas veces categorías que son del debate político parlamentario. Sectores de izquierdas, sectores de derechas, aperturistas, continuistas. Eso
Eso en la Iglesia funciona de otra manera, es otra historia totalmente distinta. Fíjate, por ejemplo, solamente el detalle, ahora mismo, ¿qué partido político europeo elige para líder a una persona de 76 años? Nadie. Por otro lado, ¿cómo se le ha acogido? ¿O cómo estamos oyendo es que se le ha acogido? Seguro que habrá alguien que haya dicho que no le haya gustado, seguro, es igual. Pero escuchar, por ejemplo, a nuestro obispo, decir, no tenía noción de esta persona, pero ya está en mi corazón y lo vamos a querer cada vez más y seguro que va a ser el Papa que necesitamos. Es decir, hay una diferencia, las manifestaciones, por ejemplo, de ver a gente de todos los países en la Plaza de San Pedro absolutamente llena. La aclamación cuando hubiera salido quien hubiera salido, un argentino de 76 años como un filipino de 55. Es decir, la manifestación visible de la catolicidad, o sea, es un signo de los tiempos, a mí me lo parece. Por cierto, además, que en una pretendida sociedad post-cristiana, después de los grandes ateísmos de los siglos XIX y XX, bueno, en una época que parece que ha quedado relegado el mensaje cristiano pues a un recuerdo de la historia, se acreditan 6.000 periodistas, sí, cosa que no ha concitado ni siquiera las elecciones del presidente de Estados Unidos, y que además laicos, ateos, hablen del tema como una cosa importante, ¿no? Yo creo que es muy importante. Yo creo que estoy de acuerdo totalmente contigo, que de un papa no se puede esperar que rompa con la tradición, porque la tradición es la vida de la Iglesia. Claro. La tradición es, como decían los padres de la Iglesia, el tradere Christum, el entregar a Cristo y su mensaje de salvación y los medios para alcanzarla. Un papa no puede romper con la disciplina de la Iglesia asentada secularmente porque es la misma alma de la Iglesia. No se puede pedir a un papa que venga ahora, por ejemplo, pues eso, a romper con la moral, claro, que introduzca agentes de disgregación en la moral familiar, en la moral de la sexualidad, en la moral económica. Pero sí que hay acentos. Y nuestro Papa, el Papa Francisco, está en sintonía con Juan Pablo II en su mensaje social. Ha sido una persona muy cercana a la terrible y dramática situación que han vivido los Hispanoamérica porque no hay clase media. Eso puede ser muy interesante. La visión de un papa que viene de esa realidad, de ese contraste extremo que hay en Sudamérica entre los extremadamente ricos y los extremadamente pobres, puede ser una manera de enfocar la realidad, sí, muy interesante. Y que además da alguna pista acerca de que a Europa se le ha pasado la hora ya, ¿eh? Sí, Europa está... Estemos atentos a su mensaje social. Está perdiendo el centro ya desde hace tiempo y se le ha pasado la hora. La hora es de otro mundo. Y ahora viene un papa, sí, de más allá. Que hay gente que está diciendo que es el primer papa no europeo. Sí. No es estrictamente cierto. No. Lo que ocurre es que, claro, cuando los últimos papas no europeos eran africanos, en realidad eran de la África del Imperio Romano. Sí, entonces, claro, no era exactamente África, era el Imperio Romano, era una unidad política distinta, entonces en el sentido estricto no es el primer papa no europeo, pero bueno. Puesto que hablamos de signos, de símbolos, de percepciones, para luego sacar interpretaciones y demás, porque estamos en las horas muy, muy posteriores, ¿no?, a ese nombramiento, vamos a ver las imágenes precisamente de cuando se produce su aparición en el balcón. Y bueno, ahí yo no sé si a ustedes les pasó igual, y es que hay un momento que se queda absolutamente quieto. Sí. Claro, y produce como inquietud, ¿no? ¿Qué pasa y por qué es así? Pero, sin embargo, a continuación, el comentario generalizado es que enganchó con esa palabra, no sé si es muy ortodoxo o no, pero está bien, enganchó con lo que dijo y cómo lo dijo. Sí, porque fue una sensación, como tú estás diciendo, decir, ¿pero qué está pasando si no se mueve? Y cuando simplemente dijo buenas tardes, eso es, fue como si todo el mundo dijera, una especie de relajación. Vamos a escucharlo.
Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo e chi mi aiuterà il mio cardinale vicario qui presente sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo... Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et maniat semper. Amen. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo. Yo no sé a ustedes qué les llama, no sé a ustedes qué les llama la atención de esa intervención, y vamos a intentar por una vez más al señor obispo José Manuel Lorca Planes, a ver si ahora podemos hablar con usted con mejor calidad. Le pido disculpas por lo que ha ocurrido anteriormente. ¿Me escucha ahora bien? No se preocupe. Se lo agradezco. ¿Qué le llamó a usted la atención de la locución, de la intervención ayer del Papa Francisco cuando se dirigió por primera vez pues al mundo entero? Bueno, pues en realidad prácticamente toda la escena me encantó. Primero, por lo que anteriormente trataba de decirle, no sé si me oyeron. Ajá. Primero, por lo solemne del acto, ¿no? Cualquiera de nosotros estaba esperando, pues, una frase que pudiera ser lapidaria, una intervención ya especialmente dedicada de una manera tan solemne al mundo, ¿no? Y de golpe, lo primero que te encuentras es que te dicen buenas noches, buenas tardes. La verdad es que prácticamente se hace con todos, por la cercanía, por la proximidad, por el propio lenguaje, y luego te invita a rezar, y ha sido absolutamente milagroso en el que una multitud de personas, pues con la alegría, con el gozo, cada uno cantando, alabando, bendiciendo a Dios también por el momento que se estaba viviendo, en la algarabía, ¿no? Que de golpe, cuando invita a rezar, todo el mundo hace silencio. Y en ese silencio el Papa comienza a rezar con un Ave María, con una Gloria y con un Padre Nuestro. La oración que todo el mundo sabe, la oración que hemos aprendido de pequeños y que es con la que el pueblo de Dios se dirige a nuestro Señor. Solemnidad en sí había mucha, pero por otra parte sencillez, evidentemente, digamos que era la tónica, ¿no? Con lo cual viví ese momento de una manera muy especial y lleno de mucho gozo. Le agradezco que nos haya atendido. Estamos aquí, no sé si me han escuchado al principio, en el plató con José Alberto Cánovas, vicario episcopal,
le está escuchando, y Jesús García Urcade, y luego hemos contado con varias personas y lo vamos a seguir haciendo en el transcurso del programa. Le agradezco su intervención. A ustedes también y un saludo a los contertulios. Igualmente, señor obispo. Igualmente. Don José Manuel. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. A ustedes siempre. Decía símbolos, no sé. Por ejemplo, no se refiere a sí mismo como papa, se refiere como obispo de Roma. Pide una oración por el obispo, papa emérito. No dice papa emérito, dice obispo emérito. Exactamente, obispo emérito, exactamente igual. Es decir, hay una serie de hay varios signos ahí. ¿Sí? Yo veo analizar. Los primeros minutos, a mí me da la sensación de que se enfrenta por primera vez a lo que supone ser papa. Está como con una gran timidez y al mismo tiempo como con una gran serenidad, ¿no? Contemplando lo que está viendo. Luego, como signo de su sencillez, no aparece con la esclavina propia del Papa. Efectivamente. Eso es. Ha renunciado a ella, solo se ha puesto la estola cuando en el momento de la oración, cuando lo normal es llevar la esclavina roja, púrpura, con esto, ¿no? Y luego ha hecho un guiño, una cita a Juan Pablo II cuando tomó posesión. Yo vengo de un país lontano, yo vengo de un país lejano. Aquí dice, habéis buscado un papa desde el extremo del mundo. Ha tenido mucha sintonía con Juan Pablo II. Luego hay un término que ha resonado, ¿no? Su vocación como obispo y pastor de Roma, a la diócesis, también sabiendo que los más inmediatos que tenía delante eran diocesanos suyos. Y luego también el tema de la evangelización, ha quedado ahí. Y luego su profunda piedad y su profunda espiritualidad que se expresa pues en la visita a Santa María Mayor, a la Virgen María, que ha cumplido hoy. Son signos, bueno, pues que expresan un alma. Que por cierto, decían esta mañana en algún sitio que no se ha enterado prácticamente nadie que ha ido a la basílica. Y que alguien estaba allí y se lo ha encontrado, como dice, bueno, yo los he visto esta mañana porque resulta que ha ido a recoger sus cosas y ha pasado por la basílica, o sea que no se ha enterado. Hay que destacar un poco que era la basílica, digamos, española, entre comillas, ¿no? Sí, por muchos motivos, porque es mariana, porque el propio cardenal de esta basílica, Santo Sabrín, ¿qué es, no? Santo Sabril, sí, Sabrín, es el la cúpula, el oro, tal, se da una serie de aspectos. Sí, ¿no? El artesonado fue dorado con el primer oro que vino de América. Exactamente. En tiempo de los Reyes Católicos, y por eso es una curiosidad que el rey de España es canónigo de esa basílica. Es canónico, tiene derecho incluso a usar los hábitos canonicales cuando... Estamos viendo una imagen esta mañana, ¿ven ustedes? Esto es esta mañana mismo, ¿eh? Ahí está. Eso ha debido ya ser el acto, digamos, oficial. Salus Populi Romani, que es la patrona de Roma. Ha hecho también, me da a mí la sensación, una serie de alusiones interesantes a la unión entre el obispo y el pueblo. Sí. Este camino que vamos a empezar juntos, el pedir la bendición, que le pidáis a Dios la bendición para mí. Pero claro, es cierto que todo eso deja ver cosas de él. Ahora, por ejemplo, yo pensando en los periodistas, a mí me gustaría que además de preguntar y que dijeran, oye, esto tú cómo lo ves, es muy fácil, te vas a sus pastorales y a sus documentos, te los lees y te enteras perfectamente de quién es. Lo que pasa es que a mí me da la sensación, y eso quizá tú me lo puedas responder mejor, que a veces la profesión periodística, por el apresuramiento con que el mundo se le echa encima, no tiene ni tiempo de hacer ese trabajo, que es algo, digamos, que sería exigible a cualquiera que sea un experto, no a uno, digamos, que está en su redacción y le cae este tema encima de las manos, ¿no? Pero a alguno de estos que se llaman expertos, que luego les llaman por teléfono, y dice, usted como experto, ¿qué me dice? Y tal. Dice, bueno, pero tú has leído los libros de Monseñor Bergoglio, has leído sus pastorales, te has enterado de que ha publicado, que ha dicho, que predica. Ahora, sobre todo, es que me da la sensación de que muchos es que no entienden, porque hay una clave teológica que muchos periodistas no la tienen. Yo creo que se irá produciendo una evolución durante las próximas horas. En los próximos días se producirá seguramente un análisis de este tipo de cosas a las que hace referencia. Pero lo primero que hubo que echar mano es de expertos, porque yo creo que la sorpresa pilló contra mucha gente, ¿no? Incluso quienes son los
suelen analizar más y opinar sobre lo que ocurre en el Vaticano, es decir, gente de muy de cerca, ¿no? Hasta cómo se pronuncia su apellido. Papables, tal. Es decir, muchos aspectos, por eso lo que hemos querido también nosotros en primer paso es acercarnos a personas que, entre otras personas que lo han conocido para que nos cuenten cosas. Es el caso de don Cesario García del Cerro, padre jesuita, que lo conoce personalmente y que nos ha contado sobre él. Ha sido una grabación que ha hecho Popular Televisión en su casa hace unas horas tan solo. Vamos a escucharlo, escúchenlo ustedes. Bergoglio es un hombre muy sencillo, Jorge es un hombre muy sencillo, muy ejemplar en su testimonio personal de fe, de caridad, de oración y de entrega. Unos detalles que son impresionantes. Él tenía un coche, pero por ejemplo no tiene chofer, pero además no usa nunca el coche. Él va andando o va caminando desde un pisito donde vive. Él no vive en el Palacio Arzobispal, vive en un pisito donde no tiene ni siquiera cocinera. Él se hace la cocina, él va al obispado, trabaja en el obispado y allí es donde él pues, va en metro, va en autobús, va en los medios de comunicación, lo cual es un ejemplo, porque a veces cuando nosotros creemos que el estatus lo da siempre el tener pues grandes coches, grandes facilidades de mucho personal, muchos servidores, él no prescinde de todo eso y ha sido un hombre que ha marcado una directriz muy austera en la Iglesia Santa de Dios y eso ha mejorado mucho a Argentina. Luego ha influido mucho él como presidente de la Conferencia Episcopal en nombrar obispos argentinos jóvenes y obispos argentinos muy sociales y muy abiertos. Y entonces ha logrado que gracias a toda la acción de él, pues la renovación del episcopado argentino ha sido muy, muy fuerte. Es un hombre muy sencillo, un hombre de oración, un gran gobernante, un gran organizador, pero es un hombre muy exigente también. Es un hombre que no admite el aborto, que defiende a las mujeres embarazadas, sobre todo a las violadas, que defiende con toda el alma de su corazón la libertad y que defiende que haya la posibilidad de que cada uno se exprese según lo que su conciencia le dicta, pero no según los mandatos del gobierno. Por eso ha tenido problemas con el gobierno, lo tuvo con los militares, lo tuvo con Perón y lo tiene ahora con la señora Kirchner. Porque eso de que cierre periódicos, que se apoderen de cosas que no son suyas y que no vayan por caminos de justicia, de ninguna manera. Él es un muy defensor de la libertad personal, de la libertad de conciencia y de ninguna manera permite. Y yo creo que en la Iglesia de Dios nos hace falta que haya una persona que empuje esas ideas, que no son estrictamente religiosas, pero tienen un fondo religioso muy grande. ¿Qué les parece? Pues, opiniones, don Cesario. Pues yo me creo todo lo que él dice porque lo he conocido y me encanta que el Papa sea así, la verdad. Sí. Me parece fantástico. Este perfil de austeridad lo han tenido antes. Creo que no sé si ha sido estos días, cuando con motivo del sínodo, que hay alguna foto suya delante de, en la iglesia del Jesús, delante de San Carlos Borromeo, el cardenal que fue un puntal en la renovación católica de su siglo, de una austeridad extrema, de una sencillez extrema, en la época en que los cardenales, bueno, pues tenían unos privilegios y unas posibilidades inmensas. Cuando decide retirarse, se va a servir a sus hermanos de la compañía a la casa de Roma, a poner las mesas y a fregar exactamente igual, ya cuando tenía mucha edad, ¿no? Esa austeridad tremenda, ¿no? Como buen jesuita. Un jesuita, en su espiritualidad, es alguien que está siempre muy ligero de equipaje. La obediencia les hace muy ligeros de equipaje y por tanto dispuestos a ir donde les mande la obediencia. Son de alguna forma, han sido siempre tradicionalmente, digamos, la élite evangelizadora de la Iglesia. Han llegado como Francisco Javier... Concebida como un ejército. Concebida como un ejército, ¿no? Hay una la compañía de Jesús. No un chiste, sino una anécdota que se dice siempre, ¿no? Bueno, que se juntan en una habitación un benedictino, un franciscano, un dominico y un jesuita a rezar. Se juntan y se va la luz.
Entonces, es ya famosa esta, como dicen los italianos, esta barcelletta. Pues se apaga la luz, el benedictino no tiene problema, como se sabe la liturgia de memoria, continúa rezando. El franciscano dice, bueno, vamos a improvisar el himno a la luz, que es Dios. El dominico, busquemos la metafísica de la luz. A todo esto se hace la luz y no está el jesuita, había ido a arreglarla. Es el sentido práctico, resolutivo de la compañía, siempre dispuestos a ir a la frontera, allí donde hay que anunciar a Jesucristo, como Francisco Javier. Yo creo que este espíritu también lo tiene. Ahí se le notará eso que decía de sus dotes de gran organizador. Sí, sí, gran organizador. Sí. Hace unos días tuvimos el placer de contar aquí en la Universidad Católica con Rafael Ortega, presidente de la Unión de Periodistas Católicos. Yo lo presenté a los alumnos. Y lo tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono. Rafael Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de tenerlo. Estamos en el plató de Popular Televisión con José Alberto Cánovas, con Jesús García, y hemos contado ya con las opiniones. Hemos recogido del presidente de esta casa, José Luis Mendoza, del obispo de la diócesis, José Manuel Lorca Planes, también Cesario García, jesuita. Y yo le pregunto, cuando estábamos en aquel momento, en aquella mesa, recordará usted que la última pregunta era para hablar un poco del momento que se estaba viviendo, ¿no? Era la última intervención, usted hacía algunos apuntes al respecto. Pero yo no sé si se ha vivido un momento histórico o empieza ahora una etapa histórica. Yo creo que se ha vivido un momento histórico y empieza una etapa histórica. Yo creo que la elección de Francisco ha sido una gran sorpresa, pero ha sido una sorpresa, una bendita sorpresa, la calificaría yo. Yo creo que su humildad, desde el primer momento que apareció en la logia, en el balcón central de la Basílica de San Pedro, ha sido un ejemplo para todos nosotros. Esa manera de inclinarse ante el pueblo y pedir que se rezara por él, eso no ha sucedido hasta ahora. Y a mí aquello, de verdad, particularmente se me escaparon algunas lágrimas, y en ese momento lo estaba transmitiendo yo para una televisión. Fue un momento muy emocionante. Yo creo que es un momento histórico, que es el Papa que necesitamos en estos momentos, y que sin duda el Espíritu Santo nunca se equivoca. ¿Por qué dice que es el Papa que necesitamos en estos momentos? ¿Qué cree que va a ocurrir a partir de ahora? ¿Qué cree que va a activar? Pues yo creo que lo que va a hacer primero, pienso como periodista, un poco especialista en temas vaticanos, yo creo que lo que va a hacer es una profunda renovación de la Curia Vaticana, que yo creo que es un acto que es necesario después de todos los últimos acontecimientos que han sucedido, como el Guatilis y otros casos parecidos, ¿no? Y luego, pues es un hombre que viene de América Latina, que es un misionero, que es el primer papa de lengua española, y Europa en estos momentos es tierra de misión. La nueva evangelización que propuso Benedicto XVI y que puso en marcha, yo creo que la tenemos que vivir en este viejo continente, y por eso yo creo que el Espíritu Santo ha escogido a un hombre de otro continente, donde la mitad de las personas son católicas, ya representan la mitad de los católicos del mundo, para evangelizar esta nueva Europa y esta vieja Europa al mismo tiempo, porque somos tierra de misión y aquí necesitamos en muchas ocasiones misioneros. Rafael, por último, como periodista, la verdad es que los titulares y las interpretaciones en los medios de comunicación son muchísimas, ¿eh? Yo he visto que si es un papa, digamos que de izquierdas, lo he llegado a leer algún titular, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Pues porque se acerca mucho a los lugares más desfavorecidos, porque se aleja de determinados boatos y demás. Sin embargo, hay quien dice, no, pues todo lo contrario, porque además la teología de la liberación la ha dejado muy, muy al margen, y además determinados movimientos y corrientes los ha criticado, y determinadas cuestiones como lo que tiene que ver con el matrimonio homosexual y otras cuestiones lo ha criticado muchísimo también. Pero entonces al final parece que uno se despista un poco, yo no sé, con esos titulares, depende en qué medio lo lea o en qué medio lo escuche, ¿no te parece? Yo creo que es que los periodistas somos muy malos, ¿sí? Somos muy raros, esa es la opinión que tengo muchas veces de mi profesión. Pero vamos a ver, ¿cómo un papa va a decir que sí al aborto, o sí al matrimonio homosexual, o así a la eutanasia? Estaríamos locos, ¿no? ¿Y cómo un papa no se va a acercar a los pobres? ¿No se acercó Jesucristo a los pobres? Pues es lo que tiene que hacer. Eso, calificar a una persona de izquierdas porque se acerca a los pobres, me parece una barbaridad. Este hombre es un santo. A mí me ha recordado de verdad, cuando le vi ayer, fue tanta la emoción que sentí que me recordó a Juan 23. O sea, yo la imagen que tengo en estos momentos es retrotraerme al año
58 y encontrarme con Juan XXIII. Yo creo que este hombre va a hacer muchas cosas. A pesar de tener 76 años, este puede ser el nuevo Juan XXIII, el que necesita la Iglesia en este momento. Por eso digo que el Espíritu Santo nunca se equivoca. Nadie lo esperaba. Es un hombre que renunció en el anterior cónclave a seguir a que le votaran. Bueno, pues ahora el Espíritu Santo se ha empeñado y es el nuevo Papa, y es Francisco. Muchas gracias por contar con tu opinión, te lo agradezco de verdad. Un abrazo para todos. Un Gracias. abrazo. Bien, ¿qué os parece? Bueno, no es, si me permite, no es el primer papa de lengua española. Tuvimos ya a Calixto y a Alejandro VI. Alejandro VI. Calixto todavía podía hablar latín. Y valenciano. Y valenciano, sí. Y Calixto eso es una anécdota. Ajá. A mí, vamos a ver, yo hay una cosa con la que entiendo el comentario que se acaba de hacer, pero que no lo comparto del todo. Lo que tú le comentabas ahora mismo, ese despiste cuando uno lee a los periódicos, que si es de izquierdas, que si es progresista, es lo que yo te decía antes. Eso viene de no saber teología y de no saber apreciar la unidad del mensaje evangélico. Y entonces, claro, entre eso y las prisas de que hay que dar un titular, pues entonces, claro, no ha habido el reposo para que un buen profesional se tome su tiempo, examine, analice, coja sus fuentes y dé un artículo, una información ya un poquito más madura. Ahora ya sabemos que en este momento estáis todos siervos de la velocidad y de que hay que dar esa información. Pero claro, empieza una época. Eso es lo que mucha gente quiere, me da a mí la sensación, ante este ambiente de inquietud y de angustia que se vive en tantos medios, ¿no? Esa necesidad de que algo cambie y que entonces que ese nuevo Papa sea un poco el símbolo visible, materializado, el adalid de que algo va a cambiar, porque es que ya nos estamos ahogando con este mundo que está absolutamente patas arriba. Yo no creo que tenga por qué ser así, porque el Benedicto XVI fue el Papa que la Iglesia necesitaba en ese momento. Y Juan Pablo II fue el Papa que necesitaba en ese momento. Y de hecho, lo que sí que marcó una época fue Vaticano II. Y de ahí venimos viviendo, se va actualizando, históricamente se va realizando, entre muchísimos combates, luchas durísimos, que a mucha gente le escandaliza y que mucha gente critica, pero yo creo que en realidad la época la marca Vaticano II. Y que hay una unidad, o sea que el Papa es Cristo. Y luego históricamente en cada momento se va dejando ver por un lado o por otro. Claro, es verdad que influye el carácter, su experiencia personal, su espiritualidad. Será la que toque ahora. Pero ayer vivimos un momento histórico, está por ver que sea el principio de una etapa histórica. Yo creo que estamos dentro de una etapa histórica. Y ya veremos a ver dónde nos lleva. Y luego, por otro lado, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el que la cantidad de críticas, y muchas de ellas tan agrias, que suscita la Iglesia Católica, a mí me da la sensación que en el fondo es una manifestación de las grandes expectativas que se tienen puestas sobre la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica fuera una institución no valorada, muy secundaria, que no tuviera eco ninguno en la sociedad, que no tuviera huella, la gente no se molestaría en criticarla de la manera que lo hace. Y si se la critica tanto es porque se espera muchísimo de esa Iglesia. Es porque es realmente un punto de referencia. Yo creo que ahí has dado una clave importante. Es decir, la renovación ha empezado hace 50 años con el Vaticano II. Es decir, es un proceso. Y después del esfuerzo de Pablo VI, que fue un gran papa, un inmenso papa, acontece que Juan Pablo I muere a los 33 días de pontificado, y que fue muy importante, fue un kairos, como se dice en teología, un tiempo de Dios. No hubiera sido posible un Juan Pablo II sin un Juan Pablo I, porque él rompió moldes también. Simplemente todos recordamos Illustrissimi, aquel libro que escribía personajes de ficción y de la historia. Maravilloso libro. Y luego pues la sonrisa, la cercanía, es decir, rompe de alguna manera aquella hieraticidad que de alguna manera se visualizaba en Pablo VI. Es decir, propició tiempos nuevos, fue providencial, pero viene un papa que coadyuva a la caída del muro de Berlín, que abre nuevas perspectivas, que pone un freno
a una mala comprensión de lo que es el interés de la Iglesia por los asuntos políticos y sociales, es decir, muy ideologizados. Acuérdate que suscitó la misma reacción. La misma reacción. Leemos lo que dice Juan Pablo II, dice, si leemos su doctrina social, dice, es de izquierdas. Leemos su moral, dice, es súper de derechas. Es otra cosa, es otra cosa. Y tenemos después que hay un acento que se estaba olvidando frente al pragmatismo, al interés social de Juan Pablo II con todo su magisterio de tipo social, la Laborem Exercens, que estuvo muy mal mirada en Estados Unidos, esa encíclica, ¿no? Parecía unas concesiones excesivas, cuando es la doctrina social de la Iglesia. Hay un acento que ha puesto de relieve el Papa Benedicto XVI, que es la necesidad de que el ser humano se presente ante Dios con la actitud creyente y adorante. Es decir, la centralidad de Jesucristo, la esencialidad de lo cristiano, que se estaba perdiendo a veces pues en un pragmatismo y un activismo que no llevaban a la Iglesia a ninguna parte. Y entonces, en la sacralidad del ser humano que se confronta con la sacralidad de Dios. Y ahora tenemos, de nuevo, creo, un Papa interesado por lo social, etc. Tenemos una nueva conexión telefónica. En este caso es don Silverio Nieto, que es director de los Servicios Jurídicos Civil de la Conferencia Episcopal Española. Don Silverio, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo cordial a todos. Bueno, contamos aquí en el plató con José Alberto Cánovas y Jesús García, y ya lo hemos hecho con anterioridad, con varios invitados. Yo ayer hablando con don Silverio Nieto, y para invitarlo a este programa, me decía, hombre, pero vamos a hablar, un poco el marco es que todavía no ha salido el Papa o que ya ha salido, y él me decía, no, yo creo que va a ser rápido y que el Papa va a salir lo vamos a tener. Cuando hagas el programa vamos a hablar sobre la figura del Papa al que ya habremos conocido. ¿Ha acertado usted? Bueno, acierto a continuación. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles van a ser las líneas estratégicas de Francisco? Pues las líneas estratégicas del nuevo Papa son las que él está diciendo justo en este momento en la Santa Misa, que se está retransmitiendo por distintas cadenas en directo con motivo de la clausura del cónclave. Y está hablando de que necesitamos caminar. Acaba de decirlo ahora mismo. Caminar, edificar y construir. Dice, no nos podemos parar. No nos podemos parar. Necesitamos caminar, acaba de decirlo hace unos 15 segundos, necesitamos caminar a la luz de Cristo. Y eso es precisamente para lo que los cardenales, en una elección que hay que reconocer que ha sido de sorpresa, pues para todos, yo creo que para la inmensa mayoría, probablemente menos para los señores cardenales, ¿no? Porque cuando la elección ha sido con tanta rapidez, quiere decir que de alguna forma ellos tenían ya la idea en su mente, ¿no? A base de tantos días de congregaciones generales, a base de explicarse los problemas que tiene la Iglesia, que son los problemas del hombre, de la humanidad, porque todo aquello que interese al hombre y a la humanidad le interesa a la Iglesia. En esos días yo creo que los señores cardenales han ido formando una idea de la persona que en este momento era la más adecuada para guiar a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia universal, ¿no? Y han vuelto su mirada, como decía ayer el Papa Francisco, dice, han vuelto su mirada hacia un país que está casi al final del mundo, al final. Han tenido que ir, como decía también el beato Juan Pablo II cuando lo eligieron, yo vengo de un país lejano, este no dice lejano, sino prácticamente al final del mundo, como es Argentina con relación a nosotros, ¿no? Creo que la elección, por supuesto, ha sido acertada. Creo que la persona adecuada en este momento, todo el mundo está valorando sus cualidades, no solamente intelectuales, que son indiscutibles, sino sobre todo, que es lo más importante, que es un hombre de Dios. Un hombre de Dios que lo ha ido demostrando durante toda su larga vida en el episcopado, como jesuita, y en definitiva un hombre entregado a la gente más humilde. Su origen es muy humilde, muy humilde. Y entonces es un hombre pues sencillo, accesible al pueblo y entregado a los demás. Creo que podemos estar de enhorabuena. Estamos viendo precisamente, mientras que usted hablaba, imágenes de esa misa que se está celebrando en estos momentos y a la que usted hacía referencia. Y precisamente en la intervención, en la locución desde el balcón principal de San Pedro, yo percibía, imagino que todos, que había ciertos mensajes de unidad, de integración, de fraternidad.
¿No cree Yo creo usted? que sobre todo es que yo creo que su programa, no creo que estemos equivocados, su programa lo define el nombre. O sea, el programa de un papa siempre es el mismo, que es el Evangelio, que es el amor a Cristo, ¿no? Pero después hay pues matices, sensibilidades, como se suele decir, y él ha elegido nada más y nada menos que al gran Francisco. También podía estar en relación con Francisco Javier, puesto que era jesuita, con Francisco de Borja, pero no, es Francisco de Asís. Él, probablemente de los santos, si no el que más, pero uno de los que más se ha identificado con Cristo. Y su vida, la vida del nuevo Papa, realmente tenía una cierta similitud con Francisco. Es un hombre valiente, es un hombre que tiene carácter, no lo olvidemos, O sea, es un hombre muy suave en las formas, pero con carácter, y lo ha demostrado ante problemas difíciles en Argentina, donde no ha tenido ningún perjuicio en decir lo que quiere la Iglesia y lo que defienden los derechos humanos, sea en la defensa de la vida, sea en la defensa de la familia, enfrentándose a quien haya que enfrentarse, porque había que proclamar en todo caso la verdad. Y yo creo que esos gestos de humildad de ayer, cuando salió por primera vez a dar la bendición Urbi et Orbi y a presentarse ante el pueblo romano como obispo de Roma, que es, pues son gestos de humildad que destacan ese nombre de Francisco. El pedir que pidieran por él y él a su vez pedir por los demás, y lo primero que hizo, sobre todo hay que resaltarlo, es que nos encomendáramos todos y pidiéramos todos por el obispo emérito Benedicto XVI. En esta misa que estamos viendo hay otro gesto muy significativo, y yo es la primera vez que lo veo. No ha predicado desde la sede, se ha trasladado hasta Lambón, como un sacerdote más. Son todos símbolos, este Papa está dando símbolo de sencillez, de humildad, de cercanía, de normalidad, y también de alguna forma del cambio que hace falta, que nos hace falta a todos. Y el gran cambio que nos hace falta a todos es en la conversión. Decía el cardenal Dolan hace unos días que efectivamente se esperaba un gran cambio en la Iglesia, un cambio revolucionario. Dice, es el cambio que se está esperando siempre, y es que nos convirtamos a Cristo. Don Silverio, muchísimas gracias por atendernos en estos minutos y trasladarnos, compartir con nosotros sus opiniones, sus reflexiones. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Don Silverio, y un abrazo. buenas tardes. Gracias, don José Alberto, gracias. Muchas gracias. Bueno, lo decíamos al principio, de hecho, cuando hablaba de sí mismo como obispo de Roma, cuando se dirigía a los demás como obispos también compañeros, ahora también ese signo... Ese signo me llamó mucho también la atención a mí. ¿Sí? Es decir, es la primera vez que el Papa no se sienta en la cátedra para dirigirse al resto a los que le escuchan, ¿no? Sino que se ha acercado a Lambón como cualquier cura de pueblo que se acerca pues para estar más cerca. No es ningún tipo de, digamos, de pose, ¿no? Sino que es el deseo que ayer expresaba de la comunión, ¿no? Esa cercanía que él quiere expresar también con estos gestos, ¿no? Que lo expresó ayer en la presentación con su inclinación ante el pueblo para que orase por él, y hoy también lo ha manifestado, ¿no? Acercándose al Lambón para predicar a sus hermanos. Esa época en la que estamos, que hemos hablado antes, las cosas que hay que hacer, lo que tienen por delante, los grandes objetivos. Yo creo que uno se acerca a los medios de comunicación y parece que que tiene una pila de asuntos pendientes de enorme relevancia, algunos digamos internos, otros externos, y yo no sé qué... Yo creo que hay dos cosas, además en ese sentido va a ser continuista, porque ese es el momento histórico al que hay que hacer frente. Lo ha manifestado ya también en la misa de acción de gracias por la independencia, de hace no mucho, hablando de el totalitarismo relativista. Sí. Él habla del relativismo como el sendero hacia el totalitarismo. El relativismo que no admite ningún tipo de discrepancias, que aplana todos los niveles de la realidad, todas las ideas son iguales, y no hay ni bien ni mal, no hay verdad ni mentira.
Eso por un lado, para nuestra sociedad occidental, pero también el tema de la evangelización. Son dos temas que vienen desde el Vaticano II, que han retomado con fuerza Juan Pablo II, Benedicto XVI, y que están sobre la mesa. Luego hay otros temas que son importantes, ¿no? La reforma y, digamos, la reforma de la curia, ¿no? Poner en práctica el deseo de Juan Pablo II, que no se llevó a cabo definitivamente, aunque él dio los pasos, ¿no? La reforma de la curia y la purificación de la Iglesia en todos los niveles, con todos los problemas en torno a los desórdenes sexuales, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay esas dos claves, ¿no? Por parte del mundo occidental, bueno, hacer frente a esta especie de aplanamiento de todo, que produce, como digo, una tendencia al totalitarismo, y luego la evangelización, que es necesaria porque la Iglesia no es Europa. Eso decía que había como, en esa lista, ¿no?, había muchas cosas, algunas más internas, otras externas, como decía, pues bueno, el tema de la renovación de la curia, que alguno de los invitados ha hecho referencia a ello, ¿no? Poner fin al caso Batilix, bueno, debe solucionarse definitivamente. El tema de los casos de abusos sexuales, si va a ser valiente, si no, si con discreción o con menos discreción va a afrontar pasos importantes que se han dado estas últimas fechas, pero cómo va a encaminar, si va a afrontar esa situación que sin duda es incómoda y es problemática. El tema también de las finanzas, pero también el relativismo, la evangelización, el que en determinados lugares geográficos muy distintos, muy lejanos de la geografía universal, ¿no?, la geografía mundial, a ver qué pasa y cómo se actúa, porque hay componentes muy diversos, es decir, es una lista de asuntos. Sí, unos de más calado que otros. Evidentemente no es lo mismo abordar el tema de la evangelización que un tema puntual como pueda ser el Batilix, es decir, no son magnitudes comparables. Y hay otro tema muy importante, sobre todo para Occidente, que es la cuestión de las vocaciones. Los religiosos están teniendo una crisis brutal a nivel mundial en cuanto al descenso de vocaciones, etcétera, ¿no? Tiene que afrontar esa realidad, cómo reactivar la vida religiosa y consagrada en el mundo. Y al mismo tiempo también cómo poner freno a determinadas tendencias disgregadoras que hay dentro de las mismas congregaciones religiosas. Y luego también las vocaciones sacerdotales, que están teniendo y sin sacerdotes no hay iglesia, es imposible, ¿no?, que la comunidad cristiana esté descabezada. Creo que es un tema de un calado grandísimo, ¿no? Yo creo que hay una gradación en los problemas. Yo creo que hay unos problemas de clase A y otros de B y otros de C, etcétera, ¿no? Creo que va a ser así. Y hay unos problemas que en realidad no son tales problemas, sino una vocación histórica. Es decir, la evangelización no es un problema, es una vocación de la Iglesia. La Iglesia está definida como sacramento de salvación para el mundo y lo es así desde su origen. Quizá el problema es ver cuál es ahora mismo, más que ver, discernir cuál es ahora mismo la herramienta, la manera, la pastoral más adecuada, etcétera, etcétera. Claro, vamos a ver, yo humildemente, porque yo de esto sé muy poco, a mí me encanta que la Iglesia sea fiel a sí misma y que no esté sometida a las urgencias que le vengan desde fuera. De tal forma que no esté sometida a que desde fuera dicen a ver si reformáis ya de una vez la curia y estas cosas, que mucha austeridad, pero mira el Vaticano, etc. Tú quieto que yo decido qué va primero y qué va después, que eso es asunto mío. Mis urgencias son las mías, no las tuyas. Entonces, claro, ese apresuramiento, ese juicio tan superficial que se tiene desde fuera, de que la Iglesia lo que tiene que hacer es que se casen los curas ya y ordenar a las mujeres, ¿no? Y claro, yo pienso que en parte va en sintonía con ese ambiente que te decía antes de urgencia por salir de esta situación, cuando las prisas son muy malas consejeras, generalmente, son muy malas. Y si me permites una comparación que no tiene nada que ver con la cuestión del Vaticano, o creo yo que tiene poco que ver, que ahora mismo que tanto se habla de salir de la crisis, la urgencia por salir nos puede llevar a salir de mala manera y meternos en un embolado peor. Con lo cual, las prisas son muy malas consejeras. Yo creo que estamos viviendo una época de usar y tirar, y llevamos un ritmo frenético, y la Iglesia lleva su propio tiempo. Tiene hasta su propio año litúrgico, que no coincide con el año civil. No comienza el día 1 de enero, sino que comienza el primer domingo de Adviento. Y luego otra cosa que creo que citaba el otro día el profesor Jesús García Urcade, una cita de Chesterton: cuando la Iglesia se casa con la moda, pronto se queda viuda. Está claro. Es decir, la Iglesia tiene su propio tiempo. ¿Por qué? Pues porque
tiempo lleva al ser humano en construirse desde la infancia hasta la muerte. Ese es el tiempo de la Iglesia, el tiempo de la maduración del ser humano. Y por tanto no puede utilizar mensajes de uso y consumo, no puede adaptarse sin más a lo que piden los tiempos, porque ya sabemos lo que piden los tiempos. Pero también hay quien opina que lo que no puede hacer la Iglesia está de espaldas a la ciudadanía, está claro. de espaldas Nuevas a la sociedad, formas, como decía y no escucharla. Juan Pablo II lo decía ya perfectamente, nuevas formas, nuevo lenguaje, nuevo ardor, decía, con el que hay que enfrentarse a estos tiempos nuevos. Y de hecho, un tiempo que se ha definido por parte de algún filósofo como tiempo líquido, frente a la solidez de mundos muy troquelados por ideologías, por ideas. Hoy estamos en un mundo líquido, en un mundo donde todo es fluible, todo pasa. Donde todo pasa y no hay ningún tipo de convencimientos serios, profundos, ¿no? Esta es la realidad en Occidente, que el tercer mundo tiene otros problemas tal vez bastante más graves, frente a una Europa envejecida, ¿no? Pero en Occidente tenemos esto. Entonces, ¿cómo prevista y vista la enfermedad de la civilización occidental, la Iglesia tiene que poner nuevo ardor? ¿Y ese ardor cómo se llama? Santidad, como ha sido siempre, santidad. Santidad heroica en la caridad, santidad heroica en la valentía, en la parresía evangélica, santidad heroica en la entrega generosa, en la defensa de la verdad. Porque el ser humano está sediento de la verdad, lo decía Juan Pablo II ya. También, ya no sé ya si en clave europeo, aunque sea incluso nacional, se decía, bueno, estamos atravesando una época de crisis, digo en clave más nacional, porque claro, la crisis nuestra no es la que están viviendo en Asia o la que están viviendo en Latinoamérica, es que las realidades son muy distintas, ¿no? Claro, y hacemos interpretaciones o valoraciones o interrogantes en nuestra clave, ¿no? Y decimos que claro, con la crisis que estamos atravesando, que el Papa lance mensajes, que se comprometa, que dé pasos en favor de la gente desfavorecida. Pues estamos viendo casos gravísimos de los desahucios, por poner un ejemplo claro de aquí. Pero hoy tenemos una buena noticia del Tribunal Europeo, que dice que la legislación al caso española no está de acuerdo con la legislación europea, o sea que los jueces pueden intervenir para parar los desahucios, cosa que es una gran noticia. Gran noticia, gran noticia. Pero no sé si también tiene sentido hacerse esas preguntas. Oye, por eso, porque bueno, estamos hablando en cualquier caso de actuaciones mucho más globales. A mí me encanta la Iglesia ahora mismo como es, o sea, a mí me encanta la imagen de un colegio cardenalicio que tiene un nivel de preparación que apabulla, que ya lo quisiera para sí cualquier partido, organización. Me encanta que cuando ha salido este cardenal no haya habido 10 cardenales que digan nos vamos y nos montamos nuestro partido por otro lado. Me encanta ver la plaza de San Pedro llena, o sea, me encanta ver la comunión, porque creo que es el signo visible de lo que es la Iglesia. A mí eso me parece algo realmente que Dios ofrece al mundo. Dice, esto es la Iglesia, frente a competiciones de líderes, a jugadas sucias, a que el derrotado nunca lo acepta, a lo que es el lenguaje humano. O sea, yo no he sentido en ningún momento que hubiera una competición entre líderes para ser papa. En ningún momento, ni ahora, ni con Benedicto XVI, ni desde que tengo memoria. No he visto que después de las elecciones haya un cardenal que haya hecho manifestaciones diciendo vaya un papa que hemos elegido. No, o sea, se ve una unidad, que es lo que realmente cuando la gente dice, ¿está pidiendo qué? Está pidiendo esto. Si en el fondo, cuando hace bien poco, no me acuerdo yo con quién hablaba, me parece que fue uno de los programas que hablábamos aquí, salir de la crisis. ¿Se ha molestado alguien en leer lo que ha dicho Benedicto XVI, lo que hace falta para salir de la crisis? Porque, hijo mío, más claro, agua. Dice, y no ha dicho nada que no hayan dicho ni teóricos de la economía, ni políticos, ni nada, sino que hay un prejuicio que, como lo dice el Papa, pues ¿qué va a decir el Papa? Pues cosas de religión. Entonces, muchas veces hay que tener también la valentía de decir, yo quiero oír qué dice el Papa, pero tienes que escucharlo. Porque a veces la cuestión es que yo te quiero oír si dices lo que yo quiero escuchar. Y si no, no. Hay que tener la honradez, decir, yo quiero escucharte, voy a escucharte. Entonces, de la misma manera que este señor, el anterior, estos papas que Dios nos ha regalado, han tenido la honradez de hablar con quien se haya puesto por delante. Hay dos cuestiones más que me gustaría preguntarles antes de acabar, y estamos ya haciéndolo. Una, la relación con otras religiones. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Tiene que pasar algo? ¿Hay que esperar algo? ¿Puede mejorarse? ¿Depende de con cuál? ¿Qué puede ocurrir en ese sentido? Pues, si es que puede ocurrir algo, ¿no? Sí, continuará ocurriendo lo que ya estaba en el Vaticano II. En la Unitatis Redintegratio, que es un documento del Vaticano II, que sienta las bases para el ecumenismo. ¿Por qué? Pues porque hay un mandato de Cristo, que sean uno, como el Padre y yo somos uno, para que el mundo crea.
Y eso se puso de relieve en el Vaticano II y ha sido retomado por Pablo VI, por Juan Pablo II de un modo tremendo, por Benedicto XVI, y será otra tarea urgente del Papa Francisco. Seguro. Es absolutamente claro. Y volviendo otra vez al tema de las preocupaciones, la Iglesia africana es una iglesia emergente. El catolicismo está creciendo exponencialmente, pero también en los países asiáticos, en Corea del Sur, por ejemplo. El catolicismo es tremendamente vivo y vital. Y también, otra de las preocupaciones, he leído en alguno de los textos de las homilías del Papa Francisco, el tema de la profundización y la formación de los seglares, especialmente en América Latina, para que la religiosidad no se quede en pura superficialidad, ¿no? Se necesita una gran tarea de formación de los laicos, de formación de los seglares. Esto, lógicamente, también pues coincide con una situación en Hispanoamérica o en Iberoamérica, ¿no? Que es también la falta de promoción cultural de amplias capas, ¿no? Que no permiten, como digo, grandes alegrías, ¿no? Y entonces el Papa actual está con esa urgencia también, ¿no? Formar seriamente a los laicos para que la Iglesia tenga mucho más arraigo, ¿no? Claro. La otra cuestión que quería preguntarles, y precisamente quiero terminar con ello, y respecto del Papa anterior, del emérito, del obispo de Roma emérito, ¿qué papel creen que puede jugar ahora, si es que va a jugar ahora alguno? Se refirió, yo creo que fue la primera referencia que hizo Francisco a él en su intervención, pidió orar por él, y bueno, fue un gesto también, de esos de los que estábamos hablando. ¿Sabremos algo de él en las próximas fechas? A mí Benedicto XVI me ha parecido un gigante, pero un gigante, una cosa excepcional y un signo para la humanidad en su magisterio y en su renuncia. Y simplemente con su magisterio y su renuncia, él ya está ahí. Yo creo que no va a hacer falta ni que se manifieste, ni que salga, ni que nada. Porque de alguna manera, igual que durante los primeros años, en realidad no tanto tiempo, pero igual que durante los primeros años de Benedicto XVI, Juan Pablo II estaba ahí. Yo creo que Benedicto XVI no le va a hacer, o sea, su magisterio ha sido de tal calibre que no le va a hacer falta salir a nada. Otra cosa es que él quiera o que se lo pidan y acepte. Pero es suficiente lo que ha hecho. Él ha llegado a donde ha llegado, ha dicho hasta aquí, me parece fenomenal. Yo creo firmemente que es una persona que habla con discernimiento, y si él lo ha decidido así, me parece espléndido. Y lo único que me parecería mal, a propósito de cosas que estabais comentando antes, es que cuando se ven los gestos del pontífice Francisco, dice, este sí que es un papa cercano, no el otro, que predicaba desde la cátedra. El otro era Joseph Ratzinger, y este señor es Jorge Mario, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio. Son dos personas Por cierto distintas. que Bergoglio es en italiano, Sí. Bergoglio es como le llaman en Argentina, pero el apellido es italiano y es Bergoglio. Bergoglio. Son dos personas estoy de acuerdo, distintas. Totalmente de acuerdo. Además, él ya lo ha expresado y lo va a cumplir. Igual que acuérdate la comparación de esa presencia que llenaba todo de Juan Pablo II y esa otra presencia mucho más liviana de Benedicto XVI. Ha pasado históricamente. Son dos personas pero bueno, pero van a distintas. convivir los dos, que esa es la diferencia en este caso. Sí, pero Benedicto XVI ya ha expresado cuál es su estatus en este momento, ya lo he dicho. Vida de reclusión, no va a publicar nada, no va a dar conferencias, lo dijo él personalmente, ¿no? En el escrito de su renuncia. No va a ser un personaje público, se va a dedicar simplemente a la oración. Y luego, por apuntar una cosa, siempre ha sido igual. Después de Pío XII, del gran Pío XII, que fue un gigante, pues decían los católicos más enteradillos, y después de Pío XII, ¿qué puede venir? Efectivamente. ¿Qué puede venir? Pues ahí aterriza, inspirado por el Señor, el que trae a la historia el Concilio Vaticano II, Juan XXIII. Y después de Pablo VI, ¿quién va a venir? Aquel que ha llevado adelante la tarea de poner en marcha el concilio, de vivirlo desde prácticamente el inicio. ¿Quién va a venir? Y bueno, y tenemos ahí el gigante que es Juan Pablo II. Yo estoy convencido de que en los últimos 200 años tenemos papas santos, de una calidad humana, cristiana, intelectual y magisterial extraordinaria, inmensa. Creo que son grandes prototipos y referentes de la historia, no solamente de la Iglesia, sino también
de la sociedad civil. En un mundo que se queda sin referentes. Sí, sí, se queda sin padre. Por eso está tan admirada la figura del Papa en este momento. Es un mundo, sobre todo en Occidente, que ha eliminado la figura del padre como referente, como aquel que abre caminos, como el que enseña el camino, y por eso es tan apreciado por los jóvenes también, ¿no? Que se acercan a él, esperando escuchar una palabra de luz, una palabra que ilumine. Y además hubo un hecho histórico que demostró esa continuidad fantástica que tiene el Evangelio dentro de la Iglesia, que fueron las primeras jornadas de la juventud que vivió Benedicto XVI. No puede ser igual que con Juan Pablo II, porque Juan Pablo II era, y la comunicación que tenía, fue igual o más. O sea, los chavales estaban babeando con un viejecito de 78 años al que escuchaban. Escuchándolo, sí. Que además ha sido un don que ha tenido este hombre, que explica las cosas que yo no he visto cosa igual en la vida. Qué claridad y qué discernimiento. Y ahora pues suscita a Francisco, que tendrá su carisma oportuno para este momento, y que lo vamos a vivir en cuanto empiece a abrir la boca. En el primer Ángelus que predique, lo vamos a ver. Bueno, pues estaremos pendientes de él. Eso es importante, porque hay muchos católicos que no estamos lo suficientemente pendientes de lo que dice el Papa. Bueno, yo espero que hayamos contribuido a esa labor periodística a la que hacía referencia antes, a haber hecho nuestro granito de arena, haberlo aportado desde aquí, desde Popular Televisión, con las opiniones de quienes habéis estado aquí, y también de las personas que han pasado a través de línea telefónica. Así que les agradezco a los dos, José Alberto, Jesús, que hayáis estado en este programa. Ha sido muy interesante compartir este rato, y también a todos ustedes por habernos seguido. Decíamos al principio, actualidad y con personas que entienden, que saben de lo que están hablando. Era nuestro compromiso y lo intentamos hacer semana tras semana. Es lo que hemos intentado también hacer en esta ocasión. Gracias por habernos atendido y hasta la semana que viene. Buenas noches.